En un mundo globalizado, donde la cultura actual promueve valores como el empoderamiento y la autonomía personal, donde vemos incluso a gente muy joven, sin experiencia ni habilidad alguna, aprendiendo a gobernarse a sí mismos, tomando todo tipo de decisiones para evitar lo que ellos llaman sumisión o dependencia a aquello que ellos consideran estructuras autoritarias. Hablar del ser humano desde la perspectiva de un siervo puede sonar chocante, anticuado e incluso ofensivo, especialmente para el oído secular que valora fuertemente la libertad personal, la autonomía y la autosuficiencia. Y es que, aunque el término siervo pueda evocar imágenes de esclavitud, opresión o incluso de pérdida de la dignidad humana, porque la palabra es asociada fácilmente a una falta de libertad, sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la palabra siervo tiene un concepto cuyo significado es radicalmente diferente y profundamente liberador. Para contextualizar este término, siervo, la Biblia nos lo explica así. En palabras de Jesús, dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2, versículos del 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Incluso Jesús redefine la grandeza del siervo, mostrando que el mayor es el que sirve. Mateo 23:11 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Los creyentes, por ejemplo, somos llamados siervos de Dios. Y este título no es una degradación, sino una honra. Ser siervo significa vivir para agradar a Dios, no al mundo ni a uno mismo. Ahora, teniendo todo el planteamiento espiritual de un siervo, vamos a examinar a Onésimo, un siervo que alguna vez fue inútil, descripción bíblica. La historia de Onésimo se encuentra en uno de los libros más cortos de la Biblia y es una carta escrita por el apóstol Pablo que está dirigida a Filemón, un cristiano aparentemente acaudalado de la ciudad de Colosas que según el versículo 2 se nos indica que su casa servía como punto de reunión de la iglesia local. Onésimo, el esclavo de Filemón, había huido, posiblemente robando a su amo, versículo 18. Que para la ley romana esto era un crimen grave, castigado incluso con la muerte. Por lo que Onésimo termina convirtiéndose en un fugitivo. Y en su huida, Onésimo conoció a Pablo. Y más importante aún, por medio de Pablo conoció a Cristo. Es así que vemos cómo la providencia de Dios transformó una huida pecaminosa en una oportunidad para la redención. Por lo que leemos en esta epístola, era evidente a los ojos de Pablo la transformación que sufrió Onésimo, por la definición que emplea para referirse a él. Fíjese, dice que Onésimo pasó de esclavo fugitivo a hijo espiritual. Pablo le dice a Filemón en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Claro, Onésimo se convirtió a Cristo mientras Pablo estaba encarcelado. Ahora es más que un siervo, es parte de la familia de Dios. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Cabe mencionar que cuando Pablo dice que Onésimo antes fue inútil, no es con la cruel intención de insultarlo, sino más bien como un juego de palabras, porque el nombre Onésimo significa útil o provechoso, pero Pablo dice que antes no lo era y ahora realmente lo es, tanto para Pablo como para Filemón. Esto muestra el cambio que sufrió Onésimo. De un esclavo fugitivo pasa a ser alguien que tiene una vida con propósito. Por ese motivo, Pablo lo envía de regreso. Y esta carta, que es muy amorosa porque
nos muestra lo cuidadoso que es el trato que tiene Pablo, ya no solo con Filemón, sino también con Onésimo. Fíjese, lo envía de vuelta, pero ya no como propiedad humana, sino como hermano en Cristo. Leemos los versículos 15 y 16, donde dice Pablo: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora bien, Pablo no está intentando justificar lo que hizo Onésimo, porque obviamente estuvo mal. Solo quiere que considere que quizás esta situación Dios la empleó para bien. Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo por haber huido y por la pérdida material que éste le pudo haber causado. Y es que a través de cada página de las Escrituras descubrimos que el amor divino no se basa en lo que merecemos, sino en quién es Él, un Dios que restaura y que perdona. La carta de Pablo a Filemón es el claro retrato de la transformación que hace Dios con todo aquel que lo busca, como el ejemplo de esta historia, donde vemos que una relación rota terminó en perdón, en reconciliación, en restauración. Una persona que no solo antes había sido inútil, sino destructiva, terminó siendo útil. Y útil para la mejor obra que pueda haber en este mundo, para servir a Dios. Vivimos en una generación obsesionada con títulos, con posiciones y reconocimientos. Muchos luchan a diario por ser los primeros, por ser servidos, por subir en la escala del poder ocupando cargos ostentosos. Pero en el reino de Dios, la grandeza no se mide por cuánto usted manda sobre otros, ni por cuánto tiene, sino por a quién sirve. Ser siervos de Cristo es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. A continuación, una importante enseñanza sobre el oficio de mayor utilidad, ser siervos de Cristo. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. A lo largo de las páginas de la Biblia nos vamos a encontrar con gran multitud de personas que tuvieron que enfrentarse con el mensaje del Evangelio, con los llamados de Dios y actuar de forma importante delante de estos mensajes. En este día quiero invitarte a reflexionar en la vida de dos personas interrelacionadas entre sí. Son Filemón y Onésimo. No son de estos personajes más populares de la Biblia, que más conocemos, pero sí tienen su interés. Sobre todo cuando hablamos de una de las condiciones sociales aceptadas durante el Imperio Romano más severas, como era el tema de la esclavitud. En la época romana la esclavitud estaba extendida por todo el imperio. De acuerdo con algunas estimaciones, se afirma que un tercio de la población, o quizás más, de la población del Imperio Romano eran esclavos. Era una realidad aceptada socialmente. En el tiempo de Pablo, la esclavitud había ocupado la mayor parte de los trabajos. Doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios, casi cada función estaba siendo desempeñada por esclavos, no por hombres libres, que estaban ocupando la mayor parte del ejercicio laboral. Legalmente, los esclavos no eran considerados personas, sino que eran herramientas al servicio de sus amos. Y como tales podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados, tomados para pagar una deuda y tratados como una propiedad. Sus amos tenían el poder ilimitado prácticamente para castigarles, incluso severamente según las infracciones que considerasen y en algunos casos según el capricho del amo. No obstante, cuando estamos ya en esta época del siglo I, donde se escribe el Nuevo Testamento, la esclavitud había comenzado a cambiar. En Roma se habían dado cuenta que los esclavos contentos, bien tratados, eran más productivos, por tanto los amos tendían a tratarlos mejor. Y una de las grandes revoluciones que se producen en el siglo I en cuanto a la esclavitud es que los esclavos empezaban a tener derecho a un juicio. Cuando habían infringido la ley, los esclavos acusados tenían derecho a pasar por un juicio y no
estar expuestos al mero capricho de su amo. También se volvió típico que un esclavo pudiese alcanzar la libertad o comprarla. Y es cierto que algunos esclavos, por la cercanía con sus amos, por las profesiones que desempeñaban, podían tener un servicio muy lucrativo y estaban en ocasiones mucho mejor situados que los hombres libres, porque tenían su cuidado y provisión, los tenían asegurados. De hecho, muchos hombres libres en Roma luchaban con la pobreza. Un esclavo no. Tenía sus necesidades cubiertas y por eso algunos de ellos pudieron ahorrar lo suficiente como para comprar su libertad. Cuando leemos el mensaje del Nuevo Testamento en la Biblia, en ningún lugar se ataca directamente a la esclavitud. Si lo hubiera hecho, se hubiesen producido un tipo de insurrecciones que hubiesen sido aplacadas brutalmente por el imperio, y el mensaje del Evangelio hubiese sido confundido sin esperanza con un mensaje de reforma social. Esta es una enseñanza en un sentido de cómo debemos tratar con aquellas líneas sociales que entendemos que no se ajustan a los valores del Evangelio. El cristiano no está siendo llamado a ser un revolucionario en contra del orden establecido, sino que es llamado a proclamar el Evangelio que cambia corazones. Y con el trasfondo de corazones transformados, esto va a transformar los patrones de la conducta social. Los patrones de la esclavitud fueron cambiando con el corazón transformado de amos y esclavos. Esto generó una igualdad espiritual. Ya no hay esclavo ni libre, dice el apóstol Pablo. Podemos leerlo en el versículo 16 de la epístola a Filemón, Gálatas capítulo 3, versículo 28, Efesios capítulo 6, Colosenses, 1 de Timoteo, de tal forma que dentro del ámbito de la influencia cristiana el abuso de la esclavitud desaparece. Incluso se establece un nuevo patrón, que es el patrón del perdón y la reconciliación. Establece el Evangelio de tal forma que lleva a los seres humanos, independientemente de su condición social, a un punto de reencuentro en igualdad. Es en este contexto donde se desarrolla la historia de Filemón y Onésimo. Quizás es la carta más personal del apóstol Pablo que encontramos en los Evangelios. Es una carta muy breve, una carta directa y una carta con un trasfondo de corazón abierto del apóstol hablando a sus amigos. Filemón, cuyo nombre significa el hospedador, el afable hospedador, era un cristiano acomodado. Tenía una buena posición porque se denota que poseía por lo menos un esclavo, que era Onésimo, y seguramente más. Su casa era un lugar de acogida para la iglesia. Y seguramente el propio apóstol Pablo había sido beneficiario de su amabilidad. Uno de estos esclavos en la casa de Filemón era Onésimo. Un nombre común para muchos esclavos porque significaba útil. Era una persona útil en el trabajo. Sin embargo, Onésimo era un hombre que podemos intuir angustiado por su condición. Y como muchos otros esclavos de su tiempo que no habían podido llegar a comprar su libertad, tomaban la decisión de fugarse de sus amos. Podemos pensar que incluso que Onésimo, al fugarse de casa de Filemón, llegó a robar o generar un daño a su amo. En el versículo 18 de la carta a Filemón, podemos decir como Pablo escribe a Filemón: si algo te dañó o algo te debe, ponlo en mi cuenta. En esto podemos extrapolar varias ideas e inferir que había un daño causado por la pérdida del trabajo, las molestias de tener que buscarlo, o seguramente por la sustracción de algún bien para cubrir las necesidades de la huida. No sabemos muy bien el qué. Pero en su huida, Onésimo decide buscar el anonimato en la mega urbe que era Roma. Roma estaba llena de miles de esclavos que deambulaban a diario por las calles, con lo cual no sería muy difícil pasar desapercibido. En caso de haber sido detenido, Onésimo hubiese sido devuelto a casa de su amo, hubiese sido castigado con severidad y su amo hubiese podido tener derecho incluso para quitarle la vida. Aunque ya había derecho de juicio, un esclavo no podía huir de su amo. Serios castigos. Y en este ambiente no sabemos
muy bien el cómo, Onésimo llegó a topar con el apóstol Pablo, que estaba arrestado en Roma. Ahí en el versículo 13 el apóstol Pablo nos habla de sus prisiones en Roma. No podemos saber muy bien. Lo que sí sabemos es que este encuentro entre Onésimo y Pablo produjo una transformación en el esclavo huido. Onésimo llegó a entender y a aceptar el Evangelio. Y fue un siervo útil para el apóstol ahora en sus prisiones. El Evangelio transformó el carácter insatisfecho de Onésimo en un carácter servicial, aun en medio de las más tremendas necesidades de la vida. En este ambiente, el apóstol Pablo, vemos que no se rebela contra el orden establecido. Onésimo seguía siendo una propiedad de Filemón. Entendiendo las disposiciones de su tiempo, Pablo prepara esta carta que sirve para facilitar el reencuentro y la reconciliación entre Onésimo y su amo Filemón. Ayudó Pablo a entender a Onésimo su realidad. Le ayudó a ser útil desde su posición de servicio. Y estimuló a Filemón a valorar su responsabilidad cristiana de perdonar y encontrar el valor de una nueva vinculación con Onésimo, como un siervo, pero un siervo con dignidad en Cristo. A la luz de esta historia de Filemón y Onésimo, Lutero entendía una realidad que declaraba en esta historia, y él llegó a hacer esta declaración: todos somos onésimos del Señor. Todo creyente, viene a decir, debe entender que es llamado no para ser Señor, sino ser siervo de Cristo, para ser un siervo y un esclavo de Cristo en medio de esta generación. Somos llamados para ser útiles independientemente de la posición social que ocupemos. Pero al igual que Onésimo, en muchas ocasiones nosotros seguimos incómodos con las cadenas de esclavitud que arrastramos. Y en lugar de rendirnos delante de Dios en obediencia y servicio, luchamos por desligarnos de toda atadura de nuestros esfuerzos. Creemos que podemos ser felices viviendo en medio de la masa social, pasando disimulados sin que nadie sepa a quién servimos. Huimos de nuestras responsabilidades buscando en los afanes de esta vida satisfacer lo que nosotros creemos que necesitamos. Robamos a Dios en la honra que merece, en la obediencia que le debemos, en el servicio que tenemos que cumplir. Atendemos nuestras cosas y abandonamos su tarea. Le damos parcelas de nuestra vida, le damos el tiempo que consideramos, pero no le rendimos el 100% de nuestra identidad y de nuestro ser. Y huimos escondidos en nuestros propios razonamientos. No puedo perdonar, decimos. No puedo renunciar, afirmamos. Es que no puedo cambiar. Y escondidos entre la multitud de excusas de lo más mediocre, seguimos diciendo no a los llamados de Dios. Anhelamos la libertad. Cantamos a la libertad. Pero la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es libertad para volver a la casa del Padre, a la casa del Señor, y servir a Dios como sus esclavos. Hemos sido hechos libres para servir. No es la libertad para hacer nuestra vida, sino libertad para hacer y vivir la vida de Dios. ¿Hemos entendido este principio? En este sentido, todos somos esclavos, todos somos onésimos, decía Lutero. Y Dios vuelve a llamarnos. Dios vuelve a hablarnos con su palabra, nos reta, nos busca. Pero seguimos con el murmullo de esta sociedad que nos impide oírle. Y anhelamos, y muchos cristianos anhelamos oír al final de nuestra vida esa voz del Maestro que nos llama al hogar diciendo: ven, buen siervo, fiel. Qué bonita sería escuchar esto de labios del amo que nos dice buen siervo y fiel. Pero ¿estoy siendo este tipo de siervo para Dios? Nota por un momento los dos calificativos que hay en este llamado de Dios para sus siervos. El primero es buen. Buen habla de un siervo que es beneficioso para la obra de Dios.
término agatos nos habla de aquello que es bueno en su identidad y es beneficioso en sus efectos. De hecho, es un término que va a usar Pablo en la epístola de Filemón, cuando habla a Filemón del beneficio que podría aportar para la vida de Pablo el que Onésimo estuviese allí, o el beneficio que podía recibir él mismo por la vida de Onésimo, versículo 14, ese favor para las vidas. Todos los que somos hijos de Dios, somos llamados a aportar en la casa de Dios. Y quizás la pregunta que cada uno de nosotros debiésemos plantearnos cada día, si anhelamos oír esa voz de aceptación de Dios, es: ¿qué estoy haciendo para Dios con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo, mis recursos, mi vida para mí mismo y las cosas de este tiempo? ¿O estoy invirtiéndola para el Señor y la eternidad? Es una pregunta crucial. Quizás en este aspecto es donde nos encontramos con la realidad en muchas ocasiones de nuestras vidas que huyen de las responsabilidades espirituales, excusándonos tras la máscara del tiempo, no lo tenemos, o de lo que otros hacen, de la hipocresía y los fracasos de otros, que son reales, de las urgencias, de los apremios, de las cargas, de las fatigas, un montón de excusas y máscaras ponemos. Buscamos excusas para justificar nuestra falta de compromiso con el pueblo de Dios. Buscamos excusas para justificar que no estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Todos somos llamados a servir a Dios. Todos somos llamados para ser útiles en su casa. Todos somos llamados para ofrecer beneficio para la gloria de Dios. Y aun cuando no sepamos cómo o qué hacer, nuestro reto es presentarnos delante de Dios y decirle: he aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hacer no para figurar, sino hacer para que la gloria de Dios sea manifestada. Y en este segundo sentido, el segundo calificativo, fiel, nos confronta con la misma realidad, porque fiel nos reta con la responsabilidad de aquel que es digno de confianza de su amo. ¿Cuál es un siervo digno de confianza? Aquel que cumple con las demandas, que obedece con fidelidad a los encargos de la palabra de Dios. Y es en este sentido en el cual el Evangelio en muchas ocasiones nos dice: aquel al que mucho se le dio, más se le añadirá. Aquel que fue responsable en lo que recibió, recibirá más carga, más servicio, más encomiendas de parte del Señor, porque cumple con las demandas, porque es fiel. El Señor, fíjate, nos llama a perdonar, a soportar, a recorrer la milla extra, a poner la otra mejilla, a lavar los pies. En el trato con otros esclavos dentro de la familia de la fe, nos llama a perdonar, soportar, recorrer, esforzarnos, lavar pies. Nos llama a construir la unidad del pueblo de Dios. ¿Estoy construyendo la unidad y el buen ambiente en la casa de Dios? Esta es la primera responsabilidad que tiene un cristiano fiel. En segundo lugar, nos llama a ser embajadores, a ser luz, sal, carta de Cristo en medio de esta sociedad, para ser testimonios vivos de la gloria de nuestro Dios, de tal forma que en medio del lugar donde Dios nos ha colocado, todos puedan ver y oír el Evangelio con claridad a través de nuestras vidas. Mi pregunta es: ¿estoy reflejando a Cristo ahí en el lugar donde Dios me ha colocado? El Señor me llama, fíjate, con su pueblo a construir unidad, con esta sociedad a ser testimonio, pero me llama también a un trato conmigo mismo. Me llama a ser perfecto y ser santo, a caminar en las mismas pisadas que dejó el Señor Jesucristo, manifestando una conducta de dominio propio en mi vida. ¿Estoy ocupándome de la santidad personal? ¿Estoy ocupando de que mi vida refleje a Cristo? El siervo fiel es aquel que antepone la obediencia a Dios a todas las pasiones y deseos de la vida. Es por ello que en medio de todas las realidades, Onésimo sucumbió y huyó. Defraudó a su amo. No fue ni bueno ni fiel. Pero yo, al igual que Onésimo, en muchas ocasiones huyo de mis responsabilidades delante de Dios. Y tristemente, si valoro la realidad de mi vida, no puedo esperar oír de Dios bueno ni fiel. En lugar de asumir mi condición delante de Dios, en muchas ocasiones me rebelo contra Él e intento huir.
Necesito volver delante de Dios. Necesito volver delante de Dios y de su palabra como Onésimo. Necesito volver a escuchar la voz de Dios que haga rendir mi orgullo y reencontrarme con aquel que desata todas las cadenas de mi ego. Necesito volver a rendirme para servirle, libre de todo lo humano. No lo que yo quiera ser, sino lo que tú decidas, Señor, debe ser mi oración. Necesito volver a experimentar ese poder de Dios que se manifiesta en la debilidad de aquel que regresa rendido a la casa del amo. Como Onésimo, necesito volver al punto de partida, volver a la casa de mi Señor y comprometerme para servirle al 100%. De tal forma que, igual que Onésimo pudo escuchar este halago de Pablo, podamos escuchar también: ahora somos útiles en la casa de Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos tomar este papel y poder escuchar que es cierto que en muchas ocasiones hemos huido, nos hemos escondido, hemos sido inútiles en la obra de Dios. Nos hemos escondido en nuestra propia individualidad, ajenos a la realidad de la familia de Dios. Pero que ahora de nuevo, escuchando la voz de Dios, podamos volver a casa y escuchar: ahora sí, me es útil. Que seamos útiles y beneficiosos para la gloria de Dios. Que estemos haciendo y trabajando para nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser ese fiel mayordomo en su casa. Fieles y buenos para nuestro Dios, atendiendo a las responsabilidades que nos ha encargado, porque esa es la mejor parte que podemos ocupar en esta vida.
Gracias, Padre, porque aun siendo nosotros en tantos momentos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque aun conociéndome y conociéndonos, nos encargas la tarea de servir en tu casa. Gracias porque depositas una confianza tan grande en nosotros. Perdóname por tantos momentos en que no he tratado las responsabilidades que tú has dejado en mis manos con la responsabilidad que debiera. Perdóname por tantos momentos que, al igual que Onésimo, he intentado huir de las responsabilidades recibidas. Y enséñame y enséñanos para hacer brillar tu luz ahí donde nos tienes, para aportar nuestro granito de arena, torpe, débil, limitado, pero sabiendo que lo que poquito que ponemos en tus manos, tú lo transformas en bendición y poder. Por eso, Padre Celestial, toma tú el control de nuestras vidas, toma las riendas de nuestras vidas y ayúdanos para ser instrumentos útiles en tu obra, ser instrumentos buenos y beneficiosos para tu gloria. Señor, ayúdanos para reflejar en medio de este mundo tu luz, tu grandeza y tu amor, y ser esos portadores de bendiciones a aquellos que nos rodean. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias, y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.